Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos terminando cuello, ¿sí? Con lo que es vascularización. Así que vamos a ver todo lo que es sistema arterial, sistema venoso. Y ya con esto terminamos por completo las tres partes de cuello, regiones especiales. Acuérdense que ustedes tienen el power. Después les voy a hacer una actividad para que eso quede de esa manera. Lo utilizamos de repechaje para el examen, ¿sí? Para el segundo parcial. Y después ya arrancamos con lo último que nos queda para ver qué es cráneo. Cuando hablamos de irrigación del cuello, tenemos como responsable del mismo al sistema carotídeo, a la arteria subclavia y sus ramas, a la arteria vertebral y sus ramas, ¿sí? De acá del sistema carotídeo es donde tenemos más para nombrar. Si vamos a hablar que tenemos a las arterias carótidas comunes o primitivas, ¿sí? Se puede decir de la misma manera, ¿sí? O común o primitiva es lo mismo. Arterias carótidas internas, carótidas externas y las ramas de ambas arterias. Bien, si recordamos ya de entrada, hay algo que tiene que ver con la morfología de los pacientes que nos da cuenta para que identifiquemos cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, ¿sí? Fuera de convenciones que uno utiliza en los dibujos, donde sería que este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo por convención, ¿sí? Hay algo que yo lo veo ya y directamente no me hace falta tener ninguna referencia más y estoy completamente segura de cuál lado es cuál, ¿sí? Eso tiene que ver con el callado aórtico, ¿sí? Y la diferencia, ¿sí? Que había entre el lado derecho y el lado izquierdo. Sabíamos que la arteria carótida común y la arteria subclavia del lado derecho nacen a raíz de este tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Mientras que la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda nacen directamente del callado aórtico, ¿sí? Esta es una diferencia a nivel morfológico que está muy buena tenerla en cuenta porque, de vuelta, chicos, hay momentos donde van a tener que ver las imágenes de los pacientes, ¿sí? Y esa es una muy buena forma para ya estar bien seguros, ¿sí? Si colocaron bien cuál es la derecha y cuál es la izquierda y qué es lo que tienen de referencia, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver a cada una de estas arterias por separado. Así que arrancamos con eso. Bien, esta es una diapo bastante redundante a lo que acabamos de ver recién, pero de vuelta para que no se me pierdan y siempre tengamos de referencia de qué hablamos cuando nombramos el sistema carotídeo. ¿Cuáles son las arterias que voy a tener que saber describir, que voy a tener que saber nombrar, ¿sí? Y son las siguientes: arterias carótidas primitivas, arteria carótida interna, externa y las ramas de cada una de estas arterias, ¿sí? Ahora después vamos a ver, ¿sí? Yo les voy diciendo qué es lo que me interesa que sepan de cada una de estas cosas, como vengo haciendo en los otros powers narrados, ¿bien? Así que arranquemos con eso. Acá tenemos, ¿sí? Lo que me había adelantado recién de decirles esa diferencia que hay en el nacimiento de las arterias carótidas comunes, ¿sí? La arteria carótida común o primitiva derecha, ¿sí? Tiene como origen el tronco arterial brachiocefálico derecho, ¿sí? Mientras que la arteria carótida primitiva o común izquierda tiene como origen el callado aórtico, ¿sí? Estas arterias van a ascender por el cuello, ¿sí? Lateralmente a la tráquea, que es esta estructura que está acá, a la laringe, ¿sí? Y al esófago y a la glándula tiroides. Fíjense en que tenemos acá. Y interesante el tema acá de saber las relaciones cuando vimos laringe. Yo les había comentado que el borde superior del cartílago tiroides estaba a la altura de la cuarta vértebra cervical. Y ese es un dato que ahora nos sirve porque justamente en el borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? La arteria carótida primitiva o común se bifurca y se divide en arterias carótidas internas y arterias carótidas externas, ¿sí? Entonces, este cartílago, la laringe, ¿sí? Yo ya cuando lo veo sé que más o menos a esa altura tengo que tener la bifurcación, o sea, la división en estas dos ramas que nos da la arteria carótida común. Bien, chicos, acá hay algo que va a ser súper importante, sobre todo para esto que les digo de aprender a reconocer esas estructuras en las imágenes que estamos produciendo nosotros, y es el seno carotídeo. Si el seno carotídeo es una dilatación de la arteria carótida
común o primitiva que le está dando origen ¿a quién? A la arteria carótida interna. Pues cuando hablemos de esta arteria vamos a decir que tiene su nacimiento en la dilatación de la arteria carótida común, ¿sí? Entonces cuando ustedes ven esta pancita que está acá, que es el seno carotídeo, la arteria que sigue inmediatamente es la arteria carótida interna, ¿sí? Eso es súper importante, ¿bien? Ahora, vamos a ver qué función cumple esto, ¿sí? No es una dilatación al cohete, ¿sí? Sino que este seno carotídeo es un varoreceptor. ¿Qué quiere decir que es un varoreceptor? Que detecta cambios en la presión arterial, ¿sí? Acá ven que hay un montón de, ¿sí? de dibujos acá amarillos, esa es la forma de representar a los nervios. Digamos que esto está inervado por el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y también tiene un nervio particular que es el nervio del seno carotídeo, ¿sí? Entonces, importante cuando hablamos de el seno carotídeo, que es una dilatación de la arteria carótida primitiva, que le va a dar origen a la arteria carótida interna y que la función es detectar cambios en la presión arterial. ¿Cómo le decimos a eso? Es un varoreceptor, ¿sí? Después lo que tenemos en esa bifurcación por fuera de lo que van a ser los vasos sanguíneos es un cúmulo de tejido, ¿sí? Una pequeña acumulación de masa de tejido que también está inervada, a la que llamamos cuerpo carotídeo, ¿sí? Este es un quimioreceptor. Lo que va a detectar son cambios en la bioquímica sanguínea, ¿sí? Particularmente en el contenido de oxígeno. En caso de que el oxígeno esté bajo, ¿sí? Este inicia un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, de la cantidad de veces que inspiramos y expiramos, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, o sea, de cuántas veces el corazón está bombeando, ¿sí? Y de la presión arterial, ¿sí? Entonces este es un quimioreceptor, ¿bien? Y va a estar inervado, ¿sí? Por ramas del noveno par craneal, ¿sí? Glosofaringio, ¿sí? Y por el décimo par craneal, que es el nervio vago neumogástrico, ¿bien? Y con esto, chicos, yo todos los cuatro les digo lo mismo. Si cuando dan bien los finales de Anatomía 2 quieren prender fuego todas las cosas, no se los recomiendo porque después tienen fisiopato, tienen otras cosas donde tengo que recuperar ese conocimiento, ¿sí? Que se olvidan de las cosas que van viendo. Pero en el caso de que estén tentados de hacer eso, ¿sí? Esta parte no lo eliminen, guárdenlo porque va a ser algo que necesitan, van a usar directamente en anatomía 3, ¿sí? Cuando vean toda la parte de neuroanatomía y la vascularización del sistema encefálico, ¿sí? Lo que es el polígono de Willis, ahí van a ver que se toca a la arteria carótida interna y a la arteria, ¿sí? vertebral. Entonces ya con esto tienen resuelto esa parte, ¿sí? Así que presten la atención, guarden estos apuntes, ¿sí? Que el cuatri que viene, cuando estén en Anato 3, seguramente lo puedan utilizar, ¿bien? Entonces, ¿dónde dijimos que empezaba la arteria carótida interna? ¿Sí? Vamos a decir que se origina en la dilatación de la arteria carótida primitiva. ¿Cómo se llamaba eso? Seno carotidio. De vuelta, chicos, la importancia, después lo vamos a ver en imágenes, pero la importancia de identificar esto y tener la certeza de que esa arteria va a ser la arteria carótida interna, ¿sí? Vamos a ver que esta arteria, como lo estaba comentando, va a ascender ¿hacia dónde? Hacia la base del cráneo, ¿sí? Y ahí en la base del cráneo, ¿sí? Cuando ingresa a la parte del encéfalo, va a ser la encargada de irrigar ambos hemisferios cerebrales, la parte de los ojos, ¿sí? Las órbitas, ¿bien? Y la parte, todo lo que es bien acá de la frente, ¿bien? Algo que es importante, ¿sí? Y que me identifica, me caracteriza a esta arteria, es que no emite ramas en el cuello. Todas las ramas, ¿sí? Colaterales, terminales que tiene la arteria carótida interna van a darse dentro del cráneo, ¿sí? A nivel del cuello la encontramos solamente a ella, no hay ninguna de sus ramas, ¿sí? A nivel del cuello, ¿bien? Entonces lo que vamos a ver es que esto después cuando veamos cráneo de vuelta lo vamos a nombrar, pero hay todo un conducto, ¿sí? Que se llama conducto carotídeo justamente, que se está dando en la porción petrosa de uno de los huesos del cráneo que es el temporal, ¿sí? Entonces vemos que en la base del cráneo
y como emerge dentro de lo que es el cráneo, hay una pequeña diferencia en cuanto a la entrada y la salida, ¿sí? No es lineal, no es que la encontramos abajo y arriba directamente, sino que hace un pequeño recorrido. Y ese recorrido le da, ¿sí?, una forma de doble curva, como si fuera una S itálica. Y eso de vuelta también es importante tenerlo en cuenta y saber que la panza de la S, por decirlo de una manera, va a ser anterior, ¿sí? Entonces yo miro eso y yo sé que si veo la panza, esa es la parte anterior de la imagen, ¿sí? Y si veo, ¿sí?, la otra estructura, estoy viendo la parte posterior. Esto también porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros no vemos una visión completa, sobre todo si estamos haciendo radioscopía. Entonces, tener en cuenta estas cosas nos sirven de vuelta para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Y es cuando emerge, ¿sí?, en la parte interna del cráneo, a nivel de las apófisis clinoides anteriores, ¿sí?, que estas están en relación, son uno de los vértices, ¿sí?, de la silla turca, que está en el hueso fenoidal. Seguramente esto lo vieron en técnicas, y si no, bueno, después cuando veamos cráneos de vuelta va a quedar mucho más claro estas referencias que estamos haciendo. Recién ahí, en el interior de la bóveda craneal, a la altura de las apófisis clinoides anteriores, recién ahí, ¿sí?, cuando ¿sí?, sale del seno cavernoso, ¿sí?, termina de atravesar, recién ahí, la arteria carótida interna está dando sus ramas, ¿sí? Como rama colateral vamos a tener las ramas oftálmicas, ¿sí?, y tenemos 4 ramas terminales: las arterias cerebrales anteriores, media, comunicante posterior y la arteria coroidea. Bien, acá tenemos la arteria carótida externa, ¿sí? Esta arteria se va a originar en la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Estamos ahí a la altura del cartílago tiroides, ¿sí?, y a la altura de la cuarta vértebra cervical, ¿sí? Esta se va a dirigir postero superior, ¿sí? Y acá en el ángulo de la mandíbula, ¿bien?, donde se ubica la glándula parótida, ¿sí?, la más grande de las glándulas salivales, ¿sí?, va a, en su espesor, dar sus 2 ramas terminales, ¿sí?, que van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿sí? Esas son las que me interesa que ustedes se acuerden, ¿bien? Entonces, inmediatamente después de que se bifurca, ya ahí empieza a dar un montón de ramas que van a ser colaterales. Y esto tiene 1.000.000 de ramas, ¿sí? Arteria faríngea ascendente, arteria tiroidea superior, arteria occipital, arteria auricular posterior, arteria lingual, arteria facial, esas como para nombrar algunas, ¿bien? Y esta entonces va a ser la encargada de irrigar la mayoría de las estructuras externas, tanto del cráneo como de la cara. De vuelta, ¿qué me interesa? Que recuerden, ¿sí?, que esta va a nacer de la bifurcación de la arteria carótida común, más o menos a la altura de la cuarta vértebra cervical. Ya de ahí empieza a dar ramas colaterales y es en el espesor de la glándula parótida, ¿sí?, en relación a la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí?, que va a dar sus ramas terminales, que van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿sí? Estas entonces, arteria temporal superficial y arteria maxilar, son las que me interesa a mí que a ustedes le queden como ramas terminales de la arteria carótida externa. Bien, chicos, la arteria subclavia, esta ya la tienen recontravista anato 1, ¿sí? Igual vamos a nombrar, ¿sí?, lo que tiene que ver, pero no es justamente la subclavia una de las que me interesa para ahora, ¿sí? Me interesan más las otras, ¿bien? Tenemos una diferencia entre la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? La arteria subclavia derecha nace del tronco anterior brachiocefálico, mientras que la arteria subclavia izquierda nace directamente del callado aórtico. Esta arteria va a estar encargada de irrigar el miembro superior, el cuello y también el encéfalo, ¿sí? Porque una rama de esta arteria es la que me va a interesar hablar, que es la arteria vertebral, ¿sí? Por eso decimos que es encargada de irrigar, ¿sí?, directamente a través de una de sus ramas, ¿sí?, el encéfalo, ¿sí?, el cerebro. Cuando hablamos de su trayectoria en el cuello, ¿sí?, vamos a ver que se inicia posterior acá a las articulaciones esternoclaviculares, ¿bien?, donde va a ascender por el orificio torácico superior hacia la base del cuello, ¿bien?
Ahí tenemos, ¿sí? Acá a la subclavia de un lado y la subclavia del otro, ¿sí? En el cuello, ¿sí? Según la relación con el escaleno anterior, teníamos las tres porciones, ¿sí? ¿Se acuerdan acá? Hablábamos, acá tenemos el escaleno, y hablábamos de una porción medial, una porción posterior y una porción lateral, ¿sí? Y se continuaba después, ¿sí? Con la arteria axilar en el borde anterior de la primera costilla, inferior a la clavícula, y como ramas, súper importante, esta que vamos a nombrar ahora, que es la arteria vertebral, ¿sí? Esa es la que me va a interesar más que nada. Después teníamos la arteria torácica interna o mamaria interna, ¿sí? El tronco tirocervical que me daba la arteria tiroidea inferior, la arteria supraescapular y la arteria cervical transversa. Teníamos también el tronco costocervical que me daba la arteria intercostal superior y la arteria cervical profunda. Y otra de sus ramas iba a ser la arteria dorsal de la escápula, ¿sí? Esta arteria subclavia la verdad es una arteria súper importante, ¿sí? Las ramificaciones a nivel de lo que va a ser tórax, ¿sí? Y ahora en cuello, fíjense en cómo seguimos nombrando vasos que tienen que ver con ella, ¿bien? En particular, ¿cuál me interesa de todas estas? Que recuerden en relación a la subclavia, la arteria vertebral de la que vamos a hablar a continuación. Entonces, de esta arteria vertebral ya habíamos hablado cuando vimos vértebras cervicales. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el rasgo distintivo que tenían estas vértebras era un foramen en la apófisis transversa, a partir de la sexta vértebra cervical y de ahí ascendiendo? Y esto era justamente porque por ahí iba a estar circulando ¿quién? La arteria vertebral, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta arteria vertebral, ¿sí? Va a originarse en la primera porción de la arteria subclavia, ¿sí? Va a ascender por el cuello, paseando por el espacio piramidal entre los músculos escalenos y los músculos largos del cuello. Y cuando llega a ese vértice se va a dirigir bien hacia la profundidad, ¿sí? Acuérdense que está en relación vertebral, ¿sí? Ella está diciendo que vertebral es posterior y bien profundo, ¿sí? Esta no es una arteria superficial. Bien, y ahí va entonces a continuar su trayecto por el interior de esos forámenes transversos de las vértebras cervicales, desde C6 a C1. Recuerden que C7 no va a tener vértebra, ¿sí? No va a tener arteria vertebral, ¿sí? El foramen transverso de C7 era inconstante. En caso de que tuviera incluso la vértebra, ahí íbamos a encontrar vasos de pequeño calibre, quizás la vena, pero jamás de los jamases a la arteria vertebral, ¿sí? Cuando llega a C1, ¿se acuerdan que C1 teníamos dos arcos, un arco anterior y un arco posterior? Y en el arco posterior teníamos justamente el surco para la arteria vertebral. Entonces se dirige posterior por el arco, ¿sí? de S1 y va a ingresar hacia el cráneo, ¿sí? Para irrigar al encéfalo a través del foramen magno, atravesando acá un ligamento que va a ser el ligamento que se llama atlantoaxoide. Bien, inmediatamente cuando está ingresando acá, a quién va a tener en el camino y con quién va a estar de referencia, al bulbo raquídeo, ¿sí? Bulbo raquídeo no me acuerdo si ya lo habíamos hablado anteriormente, si esto pertenece al sistema nervioso, ¿sí? Es una estructura extremadamente importante para nosotros y es aquel que tenemos que tener en cuenta cuando viene un paciente que tiene puesto un collar de Filadelfia, sobre todo cuando se sospecha que puede haber alguna lesión a nivel cervical. Esto ya creo que lo habíamos hablado con el tema del diente del odontoides y las fracturas a ese nivel. El bulbo raquídeo es sumamente importante porque es el que regula el centro de la respiración, ¿sí? Si eso deja de funcionar, el paciente deja de respirar y claramente si no respiramos nos morimos, ¿bien? Entonces, ahí sobre la superficie de este bulbo raquídeo que se encuentra, ¿sí? Protuyendo mediana parte dentro de lo que es la cavidad craneal, ¿sí? Ahí en relación con el agujero magno y con la primera parte del conducto medular, vamos a ver que en esa manera se van a oblicuar, ¿sí? Hacia la parte central, la línea media de este bulbo raquídeo, y se anatomosa la vertebral derecha con la vertebral izquierda, formando, ¿sí? El tronco basilar. Bien, ahí va a dar un montón de ramas colaterales, ¿sí? Ramas protuberanciales, auditiva interna, cerebelosa anterior, inferior y superior, y después va a dar sus ramas terminales, que estas son importantes porque son las que pertenecen al polígono de Willis, ¿sí? Que van a ser la cerebral posterior, derecha e izquierda.
Bien, chicos, acá lo que tenemos es una angioresonancia del cuello, ¿sí? Acá el medio de contraste que se utiliza se llama gadolinio, ¿sí? Y lo que se está opasificando son, obviamente, a este nivel, las arterias, ¿bien? Entonces, acá fíjense en que las estructuras que tenemos marcadas, ¿sí? A nivel vascular, son todas que conocemos, que acabamos de nombrar. Como les dije, cuando uno empieza con esto, ¿sí? La idea es ir a aquellas estructuras en las cuales uno no tiene duda que sabe lo que está hablando, ¿sí? Entonces yo esa la conozco y a partir de ahí empiezo a construir qué es lo que tengo, ¿bien? Entonces, una de las primeras cosas que yo miro de acá, ¿sí? No voy a ir a la parte de arriba, ¿sí? Donde tengo un montón de cosas. Voy abajo, ¿sí? Voy a empezar por acá, por este que es el número 11. Esa la conocemos todo. ¿Quién es? La aorta. Particularmente, ¿qué parte de la aorta? El callado aórtico. ¿Bien? Y digo, bueno, si yo acá tengo que decir cuál es derecha y qué es izquierda, que es como uno le pone nombre y apellido, si es arteria carótida, derecha o izquierda, chicos, no es arteria carótida nada más, ¿sí? Tienen que saber de qué lado estamos, ¿bien? Eso es importante si en el parcial tienen para hacer algún gráfico de ponerme bien, porque a mí me interesa, ¿sí? Y es parte de la evaluación que ustedes sepan distinguir derecha e izquierda y sepan ubicarse en los gráficos, ¿bien? Porque después lo van a tener que llevar a la práctica en el hospital, ¿sí? En el sanatorio. Entonces, habíamos hablado que cómo nos dábamos cuenta directamente acá, que no tenemos quizás, más allá de lo que sería la referencia por convección de que esta tendría que ser la derecha, ¿sí? Pero no podemos confiarnos de que esa es la derecha porque hay veces que quizás tuvimos que poner al paciente en decúbito ventral y se olvidaron de marcarlo, que cambió la rotación del paciente, o el estudio que estamos analizando es un estudio de descarte, entonces tenemos que asegurarnos, ¿sí? Que cuando aseveramos algo tenemos los medios para poder hacer un backup de eso, para poder reforzarlo y justificarlo, ¿sí? Entonces habíamos dicho que había una diferencia anatómica entre el lado derecho y el lado izquierdo, que tenía que ver cómo estas arterias carótidas primitivas y arteria subclavia nacían, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho veíamos que la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha nacían del tronco arterial brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda nacían directamente del callado de la aorta, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy viendo acá. ¿Sí? Yo esto que estoy viendo como número 1, ese es el tronco arterial brachiocefálico, lo que quiere decir que acá voy a estar teniendo, ¿sí? A esta que va a ser la arteria carótida común y esta que va a ser la arteria subclavia, ¿sí? Quizás acá la primera confusión que tenemos es distinguir esta que es la arteria carótida común y esta acá que es la vertebral y no confundirnos, ¿bien? Y ahí tenemos dos cosas. Primero, identificar que esta es la subclavia, se está yendo para el miembro superior, ¿sí? Esto lo que estoy teniendo es cuello. Entonces, de esta no tengo duda que es la arteria subclavia, ¿bien? Entonces, después, bueno, tengo que distinguir entre estas dos. Bueno, miro un poco para arriba. ¿Cuál de estas dos arterias iba a ser más profunda? ¿La arteria carótida común o la arteria vertebral? La arteria vertebral hemos dicho que nacía de la arteria subclavia, ¿sí? Que se iba a dirigir hacia la profundidad, ¿bien? Y además después teníamos que a nivel, ¿sí? Del conducto medular, que estaría acá por la línea media, ¿sí? Sobre la cara anterior del bulbo raquídeo se anastomosaba con su contraria y nos formaba lo que era la arteria basilar, ¿sí? Acá lo que estamos viendo, ¿sí? Esta curvatura que está haciendo es ese camino que está haciendo por el arco posterior del atlas, ¿bien? Entonces, esta que está acá es la arteria vertebral, ¿sí? Yo no tengo duda que sea la arteria vertebral. Y por otro lado digo, bueno, quizás acá se me confunde, digo, bueno, entonces digo, ¿cuál es? ¿La más externa o la más interna? Y acá, a no ser que el paciente tenga alguna malformación, puedo chusmetear el otro lado y ver de lo que estamos hablando. Y unas cosas que habíamos hablado, súper importante también ahora para empezar a ver cuál es cuál, era esto que tenemos acá. Eso
eso que estamos viendo ahí es una dilatación de la arteria carótida primitiva, ¿sí? Eso no lo tenía la arteria vertebral, no lo tenía la arteria subclavia, solamente lo tenía la arteria carótida primitiva, ¿sí? Entonces, esta dilatación me dice que la que tengo para arriba iba a ser inmediatamente ¿cuál? La arteria carótida interna, la que nace de la dilatación de la arteria carótida primitiva, es la arteria carótida interna. Por lo tanto, si esta es la arteria carótida interna, esta que sigue para acá abajo tiene que ser la arteria, ¿sí? Carótida común. Entonces, de esa manera yo sigo esta, la sigo y veo que está acá. ¿Sí? Digo, bueno, esta que termina acá, ya sé que es la arteria carótida interna. Miro del otro lado, ¿sí? Y digo, bueno, esta que está acá es la arteria carótida interna. Si esta es la arteria carótida interna, esta entonces es la arteria carótida común, ¿sí? Y ahí puedo distinguir, bueno, el número 4, arteria carótida común derecha, y número 3, arteria vertebral derecha. ¿Bien? Y de esta manera ya, al haber visto del otro lado, donde teníamos mucho más claro que en este lado, esa dilatación, ya sé con seguridad también que esta número 5 es la arteria carótida interna derecha. ¿Bien? Y otra cosa que estamos viendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la panza de esa S itálica que tenía esta arteria cuando recorría el conducto carotídeo era anterior? Bueno, eso lo estamos viendo acá. ¿Sí? Acá estamos viendo ese recorrido, ¿sí? Por el conducto carotídeo en la porción petrosa del temporal, ¿sí? Y acá está emergiendo, ¿sí? Que por ahí ya perdemos forma de darnos cuenta a nivel de las apófisis clinoides anteriores en el hueso fenoides. ¿Bien? Entonces, ya hemos dicho que esta 5 es la arteria carótida, ¿sí? Interna derecha. Esta que está acá, la número 6, ¿sí? Es la arteria vertebral izquierda, ¿sí? Esta que me está marcando acá 7 es exactamente la misma que la 5, pero del lado izquierdo. Entonces, arteria carótida interna izquierda. Y esta acá, entonces, número 8, si esta es la arteria carótida común, ¿sí? O primitiva izquierda, y esta es la dilatación, por lo cual acá, esta que estoy siguiendo es la arteria carótida interna. Esta que me está marcando acá, la número 8, es la arteria, ¿sí? Carótida externa. Fíjense que en realidad esta se me está yendo, por lo que les comentaba que pasaba. A mí me lo veo de esta manera y digo, bueno, esto es externo, esto es interno. Ahora, ¿qué pasa? Miren esta hace esto y se va para interno. En cambio, esta es externa porque lo que está haciendo, ¿sí? Se está yendo para acá, ¿sí? A esta altura, ¿sí? Siguen sus ramas. Acá es bastante confuso porque tenemos en el medio aquí a la vertebral que está haciendo este firulete y se me está yendo para allá. Entonces se me confunde un poco en esta parte cómo la sigo a esta arteria, pero se me está yendo para acá, se me está yendo bien externo. ¿Por qué? Acá da un montón de ramas y se iba a ir a la porción posterior de la mandíbula, ¿sí? Ahí en el espesor de la glándula parótida, donde iba a dar sus ramas terminales, ¿sí? La arteria maxilar y la temporal superficial. ¿Bien? Entonces, de esa manera decimos, bueno, la 8 es la arteria carótida, ¿sí? Externa izquierda, 9 es arteria carótida común o primitiva izquierda, y esta que es la número 10 que nos quedaba acá de vuelta, esa es la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que de esa manera tenemos formas para de vuelta justificar y asegurar y saber realmente cuál es cuál de todas estas arterias que estamos viendo en este estudio. Bien chicos, acá lo que estamos viendo es una reconstrucción 3D de una angiotomografía, ¿sí? A mí lo que me interesa con esto no se los voy a resolver ahora en este narrado, ¿sí? Se los voy a dejar, me parece que con el anterior ya tenemos las herramientas, ustedes tienen las herramientas para poder identificar estas 4 arterias en la imagen, ¿sí? Arteria carótida común, arteria carótida interna, arteria carótida externa y arteria vertebral, ¿sí? Esas son las 4 que quiero que puedan identificar. Vamos a hacer una cosa, yo se los dejo, después me comentan por los grupos de WhatsApp cómo les fue con esto y después lo hablamos y de última les mando la resolución de cuál es cuál por un videito en el chat, ¿sí? De vuelta, como consejo chicos, utilicen la diapo pasada para
tener esos recursos en los cuales apoyarse para esto. Y mi consejo más grande, como siempre, yo empiezo con aquella cosa de la que no tengo ninguna duda. ¿Sí? Acá hay una que estoy viendo, varias cosas que uno ve acá y que ya enseguida nos dan pautas de que no hay chance que esa sea otra arteria, ¿sí? Entonces, aprovechen eso, ¿sí? Y la idea de esto es que me digan que las identifiquen y que me justifiquen por qué, ¿sí? ¿Por qué esa es la arteria carótida común? ¿Por qué esa es la arteria carótida interna? ¿Por qué esa es la arteria vertebral? ¿Por qué esa es la arteria carótida externa? ¿Qué referencias anatómicas utilizaron ustedes de sus conocimientos para poder aseverar que esa es la arteria que están identificando en la imagen? ¿Sí? Así que bueno, chicos, esto se los dejo para que lo hagan. Bien, vamos ahora a empezar entonces con la segunda parte de lo que sería esta clase, donde vemos el drenaje, ¿sí? Cuando hablamos de drenaje de cuello, tenemos de vuelta acá, que sería la contrapartida del sistema carotídeo, que es el arterial, sería el sistema yugular, ¿bien? Tenemos venas yugulares internas, ¿sí? Esta es la vena más importante, ¿sí? Porque por esta pasa el mayor caudal, ¿sí? De drenaje, ¿bien? El resto, ¿sí? Se reparte lo que sobra, pero es muchísimo menor el volumen que se drena a través de las otras venas en comparación con el caudal que tiene la vena yugular interna, ¿sí? Entonces, dentro del sistema yugular tenemos yugular interna, yugular externa, ¿sí? Anteriores, posteriores y los afluentes a todo este sistema venoso. Tenemos también a la vena vertebral y las venas que son afluentes a la misma, y la vena subclavia y lo mismo con respecto a sus afluentes. ¿Bien? Entonces, chicos, acá de vuelta, ¿sí? Volvemos a nombrar, para no tener ninguna duda, cuáles son las venas que forman parte del sistema yugular, ¿sí? Interna, externa, anterior, posterior y todas las afluentes a estas. ¿Bien? De todas estas, ¿sí? Las más importantes para tener en cuenta van a ser la yugular interna, sobre todo, y después la yugular externa. Vamos a ver que la vena yugular anterior, ¿sí? Dentro de todo son bastante inconstantes, ¿sí? Y que la vena yugular posterior es un caos a nivel de donde buscamos la bibliografía que nos diga la información precisa sobre esto, ¿sí? Depende del autor que vean, depende qué referencias tenemos con la vena yugular posterior, ¿sí? Este es bastante variado en cuanto a la información, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos entonces a ver cada una de estas venas. Bueno, vena yugular interna. Esta es extremadamente importante. Fíjense en que hace un montón que la venimos nombrando, ¿sí? Desde lo que empezó toda esta cursada, en relación a un montón de temas, ¿sí? Y ahora en particular nos abocamos a lo que es cuello. Me voy a adelantar y les voy a comentar algo que es necesario que ustedes ya conozcan de ahora y que después van a ver más a profundidad cuando vean neuroanatomía. A nivel del encéfalo, ¿sí? Lo que tenemos son senos, ¿sí? Venosos, ¿bien? Esos senos venosos se van a generar en repliegues de una de las cubiertas meninges, que va a ser la de una madre, ¿sí? No quiere decir que no haya venas, hay un montón de venas cerebrales, pero el drenaje principal del encéfalo va a estar dado a través de estos senos que circulan por estos repliegues de la dura madre, ¿sí? Que, como les comentaba, era una de las cubiertas meninges, ¿sí? Dura madre, aracnoides, pia madre, es lo que es el de superior a inferior, ¿sí? De más externa a más interna. Después, cuando veamos cráneo, yo se las voy a volver a nombrar para que tengan una noción. Igual quédense tranquilos que esto es un tema de neuro que lo van a tocar después el cuatri que viene, ¿sí? Pero ¿por qué les digo esto? Porque acuérdense que cuando hablamos de venas, ¿sí? Hablamos de drenaje, estamos yendo desde el parénquima, ¿sí? Hacia lo que va a ser el corazón. Entonces estamos haciendo el trayecto inverso a lo que estuvimos viendo recién con las arterias. Entonces, la vena yugular interna, esta que va a ser la vena de mayor calibre del cuello, ¿sí? Y la que recibe el mayor caudal, el mayor aporte, va a tener su origen a nivel del cráneo, ¿sí?
En la parte posterior justamente de un foramen. Foramen, acuérdense que es la versión de como corresponde decirle a los agujeros, ¿sí? Entonces este foramen yugular, ¿sí? En la base del cráneo. Justamente como por ahí pasa la yugular, de ahí viene el nombre que tiene, ¿sí? Vamos a ver que ahí es donde estamos encontrando, pero el nacimiento, ¿cuál va a ser? La dilatación de uno de los senos que estaba comentando, que se llama seno sigmoideo, ¿sí? Esa dilatación, ¿sí? Va a marcar lo que se llama el bulbo o golfo de la vena yugular en la fosa yugular del hueso temporal, ¿sí? Entonces está marcando todo eso. ¿Dónde nace la vena yugular interna? En la dilatación del seno sigmoideo. ¿A qué altura? ¿Sí? A la altura, ¿sí? Del cráneo. Estamos viendo, ¿sí? Bien posterior esto, ¿bien? Donde está el foramen yugular, donde vamos a ver una fosa yugular en el hueso temporal, ¿bien? Entonces, va a salir del cráneo, ¿sí? Y va a entrar en la vaina carotídea, esta vaina carotídea que la vimos cuando hablamos de los compartimentos del cuello, ¿sí? Y ahí va a estar comunicando con quién, con la arteria carótida, ¿sí? También con el nervio vago neumogástrico, ese era el paquete vasculonervioso que estábamos hablando, ¿sí? A nivel del cuello, ¿sí? Va a descender verticalmente, ¿sí? Se va oblicuando, ¿sí? A lo largo de todo el cuello, ¿sí? Y cuanto más va yendo hacia caudal, va a ir aumentando de tamaño, ¿sí? Aumentando ligeramente, no es muy grosero la diferencia de tamaño que hay cercano al cráneo a cercano a la base del cuello, pero sí hay un pequeño engrosamiento del volumen, ¿sí? ¿Dónde termina? Termina por detrás de la articulación esternoclavicular, ¿sí? Donde se une con la vena subclavia de su lado, ¿sí? O sea, la vena yugular interna derecha se une a la vena subclavia derecha y formaban, ¿sí? Estas venas brachiocefálicas o troncos brachiocefálicos o venas innominadas, ¿bien? Que después cuando se juntaban estas dos me formaban a quién? A la vena cava superior, ¿bien? Eso es lo que me interesa que sepan, ¿sí? Sé que es bastante y sobre todo yo recién se los dije como muy fluido, ¿sí? Pero esos son los temas que más me interesan. ¿Para qué les digo esto? Porque los afluentes no se los voy a tomar, se los voy a comentar, pero afluentes de venas no entran en el examen, ¿sí? ¿Cuáles son los afluentes? ¿Sí? Seno petroso inferior, ¿sí? Tronco venoso tirolinguo-faringofacial, ¿sí? Donde están las venas facial, lingual, tiroidea superior y faringea, ¿sí? La vena tiroidea media y la vena occipital. Esos son los afluentes. Bien, ahora nos toca hablar de la vena yugular externa. Esta vena, ¿sí? Es externa y es extremadamente palpable, ¿sí? Esta la vemos que va a ser en relación, esto para que tengan idea, con el esternocleidomastoideo, ¿sí? Tiene su origen posterior al ángulo de la mandíbula, ¿sí? Esto estaría haciendo el trayecto contrario a la arteria carótida externa, ¿sí? Va a estar entonces también en relación con la glándula parótida y va a surgir de la confluencia de dos venas, la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿sí? Que nace, ¿sí? A partir de la confluencia de las venas auricular posterior y vena retromandibular, ¿bien? Ahora, esa vena auricular posterior, ¿sí? Es la vena que viene drenando todo lo que es el cuero cabelludo, mientras que la vena retromandibular va a surgir de la unión de la vena temporal superior y la vena maxilar, ¿sí? Esta tiene dos ramas, ¿sí? Anterior y posterior, ¿sí? Y es justamente la posterior la que junto con la vena auricular posterior forma la vena yugular externa. La vena, ¿sí? Retromandibular anterior, ¿sí? Por lo contrario, se va a juntar con la vena facial y va a formar la vena facial común que va a drenar y va a ser afluente de la vena yugular interna, ¿sí? Esto, chicos, yo no se los voy a tomar, se los comento para que tengan una idea de dónde salieron estas dos venas que estamos nombrando ahora, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes me sepan decir, sepan saber que el origen de la yugular externa va a estar cercano al ángulo de la mandíbula y que va a ser a raíz de la confluencia de estas dos venas, auricular posterior y retromandibular, ¿sí? Luego, en su trayecto se va a dirigir hacia caudal, ¿sí? Externa al músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Lo viene cruzando en diagonal cuando va descendiendo, ¿sí?
va a ser bien superficial, esta la puedo ver en relieve en la piel, ¿sí? Y va a terminar por encima de la clavícula, siendo posterior al esternocleidomastoideo, como que lo viene cruzando por arriba y acá se mete por atrás de este y desemboca siendo afluente de la vena subclavia, ¿sí? ¿Cuáles son las tributarias de la vena yugular externa? Las venas cervical transversa y la vena supraescapular. ¿Se toman las tributarias? No. ¿Se toma, sí, vena auricular posterior, vena retromandibular? No en cuanto a lo que está en el recuadro naranja. Sí, se tienen que acordar que estas dos venas son las que me están dando origen a la yugular externa. Bien, y algo de esto ya les había adelantado. Cuando hablamos de la vena yugular anterior, estas son variables, son inconsistentes, vemos bastante variabilidad de persona en persona. Van a comenzar como pequeñas venas a la altura del hueso hioides, ¿sí? Y luego van a descender laterales a la línea media del cuello. Esto siempre en la porción anterior, o sea, línea media, acuérdense que es bien central, y laterales a la línea media del cuello, si es que las vamos a tener. Vamos a ver que generalmente a la altura, ¿sí?, de la escotadura supraesternal, la vena yugular anterior derecha y la vena yugular anterior izquierda suelen comunicarse y nos forman el arco venoso yugular. ¿Cuáles van a ser sus afluentes? Las venas submandibulares superficiales. ¿Me importa que sepa los afluentes? No. Bien, y después tenemos acá la vena yugular posterior, ¿sí? Esta que les comentaba que es bastante complicado encontrarla en la bibliografía, ¿sí? Hay mucha variabilidad desde los autores con esta. Vamos a tomarlo de referencia para esta cátedra, que la vena yugular posterior se está originando en un plexo a nivel del hueso occipital, ¿sí? Se llama plexo suboccipital y va a estar ubicado inmediatamente por detrás del arco posterior del atlas, ¿bien? Luego esta se va a dirigir hacia caudal, donde termina, ¿sí?, en lo que se llama el confluente yúgulo-subclavio, o sea, ese punto de unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia de cada lado, ¿sí? Puede hacerlo ahí o puede, ¿sí?, pasarlo esto y desembocar y ser afluente directa de la vena brachiocefálica, ¿sí? Esta vena suele recibir aportes que vienen desde todo el drenaje de los músculos de la nuca. Bien, cuando hablamos de vena vertebral, sí, esta la reconocemos que va a estar en relación directa con la arteria vertebral, pero el trayecto va a ser opuesto, ¿sí? La arteria vertebral se dirigía hacia el encéfalo, ¿sí?, o hacia la región posterior, mientras que la vena vertebral viene de la región nucal, cercana al nivel del atlas, ¿sí?, y se va a direccionar hacia su punto donde desemboca, que va a ser la vena brachiocefálica. Todo su recorrido lo va a hacer en paralelo a la arteria vertebral, ¿sí?, descendiendo por los forámenes transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Y esta en algunos casos la podemos encontrar en el foramen transverso de la séptima vértebra cervical, cuando este esté bien desarrollado, ¿sí? Como afluentes va a tener a la vena vertebral posterior, a plexos venosos vertebrales y a la vena vertebral accesoria. Bueno, otra vez la vena subclavia, esta nuevamente es uno de los vasos que ustedes ya los vieron en el anato 1, ¿sí? Sabemos que la vena subclavia es la continuación de la vena axilar, ¿sí?, donde marcábamos esa continuación en el borde lateral de la primera costilla. En cuanto a la dirección, iba a pasar por sobre, ¿sí?, la primera costilla y por debajo de la clavícula, por eso es subclavia, ¿sí? Y en relación a la primera costilla va a estar por delante del tubérculo del escaleno y paralela a la arteria subclavia, que también pasaba por acá en relación a ese músculo, ¿sí? Obviamente ese es el escaleno anterior que me está separando arteria de vena, ¿sí? ¿Dónde termina? Cuando se empieza a unir con la vena yugular interna y me forma la vena brachiocefálica. Y esta recibe como tributaria a la vena yugular externa, ¿sí? Que sabemos que drena ¿dónde? En la subclavia. Bien, chicos, esto de vuelta se los pongo porque es algo interesante e importante a tener en cuenta para nosotros en el trabajo diario, ¿sí?
Pacientes que necesitan una carga importante de medicación, donde ya sería bastante contraproducente hacerlo por vías más periféricas, ¿sí? Porque ya no lo aguantan o porque realmente necesitamos un aporte mucho más directo, se les colocan lo que se llaman vía central, ¿sí? O catéter venoso central, ¿sí? Y para esto la vía principal va a ser a través de la subclavia. A veces se puede hacer a través de la vena yugular interna o la vena yugular externa, pero generalmente lo van a tener a nivel de la subclavia. ¿Por qué? De esta forma, ¿qué está pasando con esto? Se llega directamente a la aurícula derecha del corazón. Si hacemos subclavia brachiocefálica, cava superior, pumba, aurícula derecha, ¿sí? Entonces de esa manera estamos administrando cualquier tipo de medicación directo al corazón, o sea, bien a que se lo bombee en forma casi inmediata a todo el cuerpo, ¿bien? ¿Qué pasa con esto, chicos? Que obviamente, ¿sí? Van a pasar dos cosas. Tenemos dos momentos en los que nos encontramos con estas vías. En el primer momento, cuando no está ni loco como lo están viendo acá, ahí ven que ahí están puestos, esperen que voy a poner el puntero por las dudas. Ahí estamos. Ven acá, estos son puntos que tienen estos de sutura que tienen puesto sobre el paciente y acá incluso tiene puesto un nylon protector, ¿sí? Entonces, esto sería el después y que en algunos casos, chicos, incluso de pacientes que están internados y la tienen hace rato, a veces no lo suturan de esta manera y no le ponen plástico protector y nada, entonces la tienen ahí atada, pegada con un suspiro, ¿sí? En la mayoría de los casos se ponen eso porque la verdad es que es lo que corresponde. Pero ¿qué pasa? Anteriormente a hacer esto, ¿sí? Nos piden control de vía central. Entonces uno sube a hacer un portátil, ¿sí? Para ver si está bien colocado esto, si llegó realmente a la aurícula o si no, ¿sí? Entonces, en ese momento no va a haber nada que lo esté adicionando acá. Y cuando uno coloca el chasis, ¿sí? No es tanto el tema es cuando lo sacan. Muchas veces, y lo he visto, ¿sí? Es un desastre para el paciente, para la persona que tiene este accidente, para todo el mundo que esté involucrado. Cuando sacan el chasis a lo bruto, se llevan puesta la vena, este catéter, ¿sí? Y se lo arrancan al paciente. Entonces van a ver sangre por todos lados, ¿sí? No es chiste haber hecho esta canalización de la vena, ¿sí? Es una vía directa al corazón, por lo tanto el tema de que se infecte o algo es un problema bastante grave. Entonces, presten atención cuando están viendo esto, tengan en cuenta, ya conocen qué es eso que va a tener el paciente y cuando empiecen a hacer ¿sí? Portátiles, los dejen ir a guardia o a piso, ¿sí? Miren esto, chusmeen, pregunten qué son las cosas que tienen los pacientes. Y algo que es súper importante, chicos, pidan ayuda si lo necesitan, ¿sí? No se manden a hacer cosas no sé, de lanzados, cuando pueden tener este tipo de problemas. Y si ustedes ven que se les está complicando, pidan ayuda, ¿sí? Para levantar al paciente, díganle a su coordinador, porque realmente arrancar esto va a ser extremadamente traumático para todo el mundo involucrado, ¿sí? Entonces, por eso se los estoy poniendo acá, justamente que recién acabamos de hablar de estas venas. Bien, y acá lo que tenemos es un corte axial donde estamos viendo, ¿sí? Una tomografía de cuello, ¿bien? Y de vuelta, si uno lo mira de esta manera dice, pucha, no tengo idea de lo que estoy hablando, pero tratemos de empezar a ver cuáles son esos referentes que venimos trabajando desde la anatomía para poder aplicarlo a las imágenes, que ese es el fundamento, chicos, de que ustedes estén estudiando esto, para que el día de mañana lo apliquen y eso va a ser su diario, su cotidiano, ¿sí? Tanto sea, bueno, los ejemplos que estamos viendo acá que son estudios más complicados o también la anatomía va a ser importante en la buena adquisición de las imágenes que ustedes hagan en el posicionamiento y en saber si lo que adquirieron es correcto o no, saber qué están haciendo. Bien, entonces, empecemos por lo primero. Acá, de vuelta, ese consejo que les doy siempre y que va a ser primordial, el tema de buscar las referencias para ubicarme dónde estoy parado, ¿sí? Entonces, ya el dibujito me está diciendo que está en el cuello, me están diciendo que es una tomografía del cuello, y yo acá estoy viendo algo, ¿sí? Que quiero saber, bueno, qué es anterior y qué es posterior, ¿bien? Entonces, de esta manera, veo algo, ¿sí? Que va a ser esto, ¿sí? Que no tengo ninguna duda en mi cabeza que esa es la tráquea.
¿sí? Y si esa es la tráquea, lo que quiere decir es que esto es anterior, ¿sí? Y entonces lo que estoy viendo acá tampoco tengo duda de que es una vértebra cervical, ¿sí? Entonces, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, y ya que estamos y recordamos que yo les había dibujado todas las fascias de lo que sería un corte axial a nivel de cuello, este que está acá sería el platisma, ¿sí? Bueno, una vez que empezamos con eso, ya sabemos que esta es la tráquea, ¿sí? Inmediatamente posterior a la tráquea, ¿a quién teníamos? Al esófago, ¿sí? Entonces fíjense, número 1, número 2 y número 9 ya pudimos decir qué eran, ¿sí? Tenemos la luz traqueal o la tráquea, número 2 va a ser el esófago, ¿sí? Y número 9 va a ser una vértebra cervical, ¿bien? Ahora, después tenemos, ¿sí? Como número 3, nos está marcando algo que está en relación en los laterales de esta tráquea. ¿A quién teníamos, sí? Que ya habíamos hablado, que incluso ya para generar las hormonas necesitaba utilizar yodo, ¿sí? Y acá esto es un estudio contrastado, me estoy dando cuenta que están opacificados los vasos y esa estructura además captó contraste. ¿Quién podía ser que estaba en relación abrazándome a la tráquea? Esa no es ni más ni menos que la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la glándula tiroides, ¿bien? Después a lo que voy a ir son a estas estructuras, ¿sí? Y acá lo que entra, ¿sí? En tener en cuenta es algo que ustedes aprendieron en Anatomía 1, cuando veíamos las diferencias que había en arterias y venas, ¿se acuerdan? En cuanto a la conformación de las túnicas, ¿bien? Y las diferencias que había entre una y la otra. Nosotros decíamos que si bien las arterias, ¿sí? Porque en su túnica media iban a tener más composición elástica, ¿sí? Podían bancarse ese retroceso elástico, iban a ser más gruesas, las venas iban a ser aquellas que tenían mucha más luz, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos teniendo, ¿sí? En relación a en relación acá a la tiroides, ¿sí? Y lo que sea más chiquitito entonces ya sé que va a ser arteria. Y lo que va a ser más grande va a ser vena. ¿Bien? Acá, ¿a quién tenemos? A la tiroides, ¿sí? No vemos el cartílago, ¿sí? Todavía tenemos, ¿sí? Mira la glándula, que la glándula sabemos que es inferior al cartílago tiroides, ¿bien? Entonces, ¿a quién tenemos acá? ¿Qué arteria es esta? La arteria carótida común o primitiva, ¿sí? Todavía no se me bifurcó, porque ¿dónde se bifurcaba? A la altura del cartílago tiroides, no de la glándula. La glándula tiroides es inferior a la laringe, ¿sí? Entonces va a ser inferior a ese cartílago, por lo tanto, si veo glándula tiroides, a la que estoy viendo acá es a la arteria carótida común o primitiva. ¿Y quién venía en el mismo paquete, ¿sí? Con la arteria carótida común en la vaina carotídea a nivel del cuello? ¿Cuál de las dos venas yugulares que habíamos visto? La vena yugular interna, ¿sí? Entonces, número 4 es arteria carótida común y número 5 es vena yugular, ¿sí? Interna, ¿bien? Ahora, si esta es la vena yugular interna, acá estoy viendo otra vena, ¿sí? Que está yéndose bien externo, ¿sí? Y esto lo estoy viendo en relación a quién. Acá vemos un músculo, ¿sí? Este músculo que está acá es el esternocleidomastoideo, ¿sí? ¿Y quién venía así, bien superficial, ¿sí? En relación al esternocleidomastoideo, ¿sí? La vena yugular externa, ¿sí? Entonces, acá, número 6 me está marcando el músculo esternocleidomastoideo y acá, número 8, ¿sí? Esta entonces sería la vena yugular externa, ¿sí? Después tenemos acá que nos marcan 7 y 7, de vuelta tenemos venas en este caso, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo, ¿sí? Iban a ser paralelas a la línea media. ¿A quiénes tenía? A las venas yugulares anteriores, ¿bien? Entonces, estas que están acá son las venas yugulares anteriores, ¿sí? Y entonces, de esa manera, fíjense ya el número 9 de la vértebra cervical, pudimos dilucidar qué era que en este corte tomográfico de un estudio contrastado de la vascularización del cuello. Así que bueno chicos, con esto terminamos todo lo que es cuello. Lo que nos queda ahora es encarar ese power enorme de cráneo. Lo vamos a ir por partes, seguramente sea más de un video para no hacerles
algo completamente extenso que además me lleve más tiempo a mí de hacerlo y mi idea es, si lo fracciono, ya puedo ir adelantándoles algunos de los temas en cuanto lo voy terminando de narrar, ¿sí? Para así tienen mucho más tiempo con el material completo antes de que se nos acerquen las fechas del segundo parcial. Igual la verdad que estamos extremadamente adelantados con esto, ¿sí? Así que nada, con tiempo venimos bien. Pero bueno, chicos, yo voy a intentar algunas partes de esta semana y este fin de semana terminar de narrarles todo Cráneo. Así ya a esta altura del mes tenemos completo en absoluto todo el material de la materia, ¿sí? Así que bueno, chicos, los veo en el próximo Power. Como siempre, no se queden con dudas. Cualquier tipo de inquietud que tengan, algo que no hayan entendido, háganmelo llegar por los medios necesarios. Bien, así que bueno, chicos, les mando un beso y nos vemos entonces en Cráneo.